Esto es La General, yo soy el maquinista, vamos a hablar de militares. Hoy está el día de militares, han visto mucho uniforme verde de la OTAN y de algunas cosas más. Esta mañana he escuchado en Radio 5 Todo Noticias. ¿Qué hace usted escuchando eso? Se preguntarán ustedes. Es una larga historia. Pero bueno, otro día se la cuento. He escuchado que la OTAN ha fichado al responsable de la imagen de Coca-Cola para mejorar la imagen ante la opinión pública. Las encuestas también demuestran que la gente no valora mucho a la OTAN. Hoy las fuerzas militares dicen que se marcharán al Líbano en agosto, se despiden en Zaragoza y se habla también de las bombas de racimo de Carmen Chacón, que anunció que ya no se fabricarán. En fin, que va hoy la cosa de militares. Manuel Martínez Forega, Enrique Cebrián Zazurca nos acompañan hoy. Bienvenidos, ¿cómo estáis? Manuel. Muy buenas tardes, muy bien. Enrique, ¿todo bien? Buenas tardes, todo bien. Manuel, empezamos por ti. ¿Necesita la OTAN tener imagen de marca, con eso que se dice ahora, como la Coca-Cola? ¿Nos la van a envolver? ¿Nos van a hacer anuncios de Vive la vida feliz? Bueno, pues por algo será. Yo creo que efectivamente, tal y como están las cosas, sí, porque estamos llenos de conflictos por todos los sitios, qué mejor que buscar una forma de ponderarlos, que buscar a alguien que sea capaz de crear una imagen sobre las guerras que resulte dulce. Ninguna guerra lo es, evidentemente, pero lo que verdaderamente ha hecho, ojalá la Coca-Cola recupere esto que voy a decir ahora mismo, pero lo que verdaderamente han hecho las guerras es que han eliminado la épica. Hace muy poquito me estabas recitando tú un romance medieval, es verdad. Y cerrado. Me lo ha traído a la memoria esto, ¿no? Porque hoy las guerras, efectivamente, con toda la crueldad con que se manifiestan, están rodadas en directo. No necesitamos ya mediador. Hay una cámara que nos narra sin voz lo que está sucediendo. Esa es una gran pérdida. Es decir, los ejércitos hoy tendrían quizá un valor más esencial desde el punto de vista social o más comprensivo si todavía conservaran esa pátina épica que les caracterizó a lo largo de la historia. Pero desde luego es obvio que en eso se encierra una ética que se podría discutir. Enrique, ¿tú crees que el ejército necesita esas cosas? Hombre, yo pienso que no es muy necesario. Desde luego la noticia es una noticia bastante sorprendente. Yo he tratado de informarme un poco más sobre eso y realmente este hombre, donde ha estado trabajando, realmente lo que parece una excepción en su carrera es su trabajo en Coca-Cola, porque si no me equivoco había trabajado antes para Naciones Unidas, para el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido, pero bueno, sí que parece claro que el hecho de que venga ahora la OTAN a contratar a este señor es efectivamente por ese último puesto en la Coca-Cola y un poco efectivamente lo que decía Manolo y lo que comentabas tú al principio, esa necesidad de tratar de vender la guerra como un producto más en esta sociedad. Sí, es un poco sorprendente. ¿Y crees que el hecho, o sea, los militares estamos diciendo todo el día que parece que van a llevar caramelos por ahí, por el mundo? ¿Esa imagen es falsa? ¿Realmente hace falta el ejército en este mundo en el que nos movemos? Bueno, es un mal, de momento, yo no diría necesario. Un ejército nunca es necesario. Lo que demuestra la existencia de los ejércitos es que efectivamente todavía tenemos una parte del instinto que no nos han mediatizado. Y en ese esquema entra de lleno el ejército. ¿El ejército por qué? Pues porque aparte de rasgos, de los rasgos que le definen, como es la agresividad, la disciplina, etcétera, pues resulta que es la prueba más evidente de que no nos entendemos en este mundo. Pero claro, eso sería, diríamos que una visión o un análisis, pues no sé, débilmente ético, ¿no? O cursi, si queremos decir. Porque lo que verdaderamente hay que analizar en los ejércitos es sus objetivos. Los países que tienen ejércitos y fuertes ejércitos, grandes poderes disuasorios, sabemos cuál es su finalidad y es, una vez más, la dominación por las armas de lo que no pueden obtener de otra manera. Esta es la cuestión sintéticamente expuesta. En este caso sería el petróleo, ¿verdad? Y el poder, a fin de cuentas. Sí, efectivamente, como dice Manolo, los ejércitos tienen una función muy delimitada y tratar de vender otra cosa, como tú dices, no es mentir, porque sí que es cierto que lo que decías de ir a llevar caramelos, sí que es cierto que esas labores humanitarias las están llevando a cabo. Ojo, tampoco tenemos que negar la realidad. Otra cosa sería el pararnos a pensar si eso realmente
eso debería ser función de un ejército, otra serie de cuestiones, pero ojo, tampoco negamos la realidad. Sí que es cierto que los ejércitos, hablo de ejércitos de países europeos, de países democráticos, como el ejército español, por ejemplo, sí que están llevando a cabo una serie de labores humanitarias. Negar eso sería negar la realidad. Lo mismo que sería negar la realidad tratar de vender la imagen de que los ejércitos de un país como España, por ejemplo, antes lo comentábamos también con Manolo a micrófono cerrado, es el mismo ejército que existía en este país hace una serie de años o el mismo ejército que históricamente ha existido. Es decir, el ejército que existe actualmente en España es un ejército que, entre otros cometidos constitucionales, tiene la nada desdeñable función de defender y garantizar el ordenamiento constitucional, por ejemplo, y realmente es un ejército que ha sabido ocupar el lugar que le corresponde en una sociedad democrática. Es un ejército que ha roto toda esa tradición, esa triste tradición de nuestra historia constitucional, en primer lugar con los pronunciamientos liberales hasta la Revolución de 1868, que luego cambian se convierten en golpes de Estado y cambia su cariz por un cariz conservador o directamente autoritario. Es decir, los militares saben ya, pienso que podemos decirlo, y que seguir con el viejo discurso es mentir. Los militares saben cuál es su posición en la sociedad. El ejército de un país como España está donde debe estar. Otra cosa, lo que comentábamos, sería llegar al debate, que es ya casi un debate filosófico, un debate de mayor altura, de la utilidad de los ejércitos, de sus verdaderos cometidos. Sí que es cierto que los ejércitos a día de hoy parece que están desnortados o perdidos, sin brújula, porque se crearon para hacer la guerra y los mandan para hacer la paz, parece. Y pues, parece que es una cuestión un poco extraña, pero efectivamente yo pienso también, como ha comentado Manolo, que debemos dirigirnos hacia un escenario en el cual esos ejércitos desaparezcan, pero sí que es cierto que, por desgracia, no es ese el escenario mientras existan países que no respeten los derechos humanos, mientras existan países que no sean democráticos, mientras existan directamente, como hay muchos países en el mundo que son directamente teocracias, que no han dado el paso de separar la Iglesia o las iglesias del Estado, que nosotros lo hicimos para acceder a la modernidad. Es decir, todo eso sigue existiendo en el mundo. El mundo no es solo las democracias que nosotros, por suerte, sí que disfrutamos. Entonces, bueno, sería un poco peligroso suprimir hoy por la tarde todos los ejércitos del mundo. No lo sé. Ojalá se pudiera. No lo haremos. Manolo, los pacifistas decían un eslogan que me gustaba a mí mucho de pequeño: y si hay una guerra y no vamos nadie, ¿qué hay que hacer para no tener ejército? ¿Es posible no tener ejército? ¿Los países neutrales cómo se lo montan? No, es imposible no tener ejército. Que yo sepa, en la poca información que tengo, creo que es Andorra y Costa Rica, al menos esos dos países no tienen ejército. No sé cómo lo hacen, la verdad es que habría que preguntarles y que vinieran a darnos, pues, no sé, cursos de formación. Porque la defensa, de Andorra, entre otras cosas, está encargada a Francia y a España, también ha de decirse. Claro. Pero bueno, hay países neutrales como Suiza que tienen uno de los mejores ejércitos del mundo. No nos olvidemos, Suiza, que nunca ha sufrido una invasión, que nunca ha tenido un conflicto armado, ni dentro ni fuera, ni con otros países, resulta que mantiene uno de los ejércitos más potentes del mundo. Incluso tiene hasta barcos de guerra. Pero bueno, no siendo un país sin mar, claro es. Pero evidentemente hoy yo no me planteo en una realidad tal y como la que estamos viviendo un mundo sin ejércitos, porque todavía existen guerras de dominación. Y claro, lo de los ejércitos y lo del poder que has citado tú antes, es decir, creo que es una ecuación con diversas incógnitas que son todas facilísimamente despejables. Yo que he sido muy torpe con matemáticas, si aplicamos estas ecuaciones de poder, destrucción para reconstruir, industria armamentística con venta de las armas, etc., todo se despeja y todo cuadra perfectamente. Las X empiezan a ser numeritos, son ceros, son unos, todo se resuelve en números bastante grandes. Bueno, y por eso, hombre, está bien que se fomenten todas las posturas pacifistas, todas las posturas y todas las reivindicaciones que vayan, cuyo objetivo sea ese, es decir, cuestionarse la necesidad de los ejércitos en los países, en un contexto mundial, desde luego, que siempre son bienvenidas, ¿no? Pero me parece hoy por hoy una utopía en la que hay que persistir, ¿no? Y perseverar. Y el pensamiento de que todo nuestro sistema constitucional está también pendiente de, tú como estudioso del derecho constitucional, que está todo pendiente de la fuerza, ¿no? De un ejército, de un sistema de fuerzas que tiene que estar ahí quieto, no hace pensar que el ser humano no es tanto como pensamos, ¿no? ¿Es esto un poco un cuento? Bueno, yo pienso que sería mucho decir que está todo pendiente del ejército. Es decir, tú sabes también que la defensa de la Constitución
no le corresponde únicamente al ejército. Bueno, eso sería mucho decir, pero bueno, lo que trataba de explicar antes cuando hacía referencia a la Constitución es que el hecho de que verdaderamente el ejército en España esté comprometido de verdad con esa defensa es ya mucho decir en comparación con lo que ha sido la historia de este país. Es un poco lo que quería hacer hincapié, estando también de acuerdo con las últimas palabras que decía ahora Manolo, de que es una utopía, pero como las buenas utopías, es una utopía en la que hay que persistir, efectivamente. Pues lo dejamos aquí, Enrique. Mil gracias, como siempre. Manolo, un placer también. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí el cara a cara de hoy.